Bueno, la clase de hoy vamos a tratar este tema que es de limnología regional y limnología del paisaje, como es la manera más moderna de llamar a esta rama de la limnología, podríamos decir, o a este abordaje, que ustedes van a poder después trabajar con estos conceptos teóricos que vamos a ver hoy en uno de los trabajos prácticos que es la semana que viene, ¿no? Que es justamente de limnología regional. Entonces, bueno, acá tienen una fotografía de los lagos, unos laguitos antárticos donde yo estuve trabajando muchos años. Bueno, entonces, tradicionalmente lo que, digamos, llamamos limnología regional es esta rama de la limnología que se ocupa de analizar la influencia de factores regionales sobre los ambientes acuáticos continentales y sobre sus comunidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los factores que inciden en los ecosistemas acuáticos a una escala regional? Bueno, justamente a escala regional tenemos el clima como uno de los factores más importantes, o sea, el clima de la región en la cual se encuentran en esos cuerpos de agua, y también existen factores geológicos que determinan las características, por ejemplo, químicas de los cuerpos de agua, como las rocas, por ejemplo, los suelos circundantes, o sea, los suelos en la cuenca, por ejemplo, el tipo de relieve, el origen de los cuerpos de agua, que, o sea, ver si realmente, bueno, no vimos todavía génesis, pero ver si esos cuerpos de agua son de origen tectónico, glaciario, o de origen fluvial, por modelado fluvial, todo eso va a influir fuertemente en las propiedades de esos ecosistemas acuáticos y por lo tanto en sus comunidades. Y después, digamos, tenemos también otros factores que inciden a una escala local o subregional, podríamos decir, que sería, por ejemplo, la morfometría de los cuerpos de agua, que ustedes conocen, como por ejemplo la profundidad media, el volumen que tienen esos, por ejemplo, cuerpos lénticos, la longitud máxima efectiva, el FETCH, el desarrollo de línea de costa para establecer distintos nichos, distintas zonas con mayor o menor diversidad o con distintos tipos de comunidades, que me van a determinar, por ejemplo, el desarrollo en los sistemas lénticos someros, por ejemplo, de plantas arraigadas en la costa, y también van a influir a escala local o subregional factores antrópicos que están, digamos, afectando a esos cuerpos de agua. Entonces, como dije, estos factores están influenciando las propiedades físicas y químicas de estos sistemas acuáticos y las comunidades que en ellos habitan. Y en limnología regional, al igual que, por ejemplo, si ustedes trabajan en otras ramas de la ecología regional, bueno, la idea es encontrar patrones, ¿no? Y tratar de regionalizar, encontrar patrones comunes entre ambientes que se encuentran en la misma región. Pero cuando uno hace, por ejemplo, un trabajo, un análisis, un estudio de limnología regional y quiere clasificar ambientes, tipificar ambientes, en general, bueno, no es posible encontrar una única regionalización objetiva, sino que depende de cuáles son las variables que uno utilice para hacer esa regionalización, ¿no? Entonces, pero bueno, de todos modos, si una regionalización o una tipificación de ambientes está bien hecha, uno tendría que elegir aquellas variables que son más importantes como para poder diferenciar esos ambientes. Entonces, en los inicios de la limnología regional, que se dio principalmente en Europa a principios del siglo XX, hubo algunos investigadores de países nórdicos, sobre todo como Einar Naumann o, por ejemplo, Tienemann en Alemania,
que fueron pioneros un poco de lo que se llamó la limnología regional en sus inicios en la tipología de lagos de Suecia y Alemania, donde, bueno, se muestreaban un montón de cuerpos de agua en estos países, y se trataba de encontrar características comunes entre los distintos ambientes. Entonces, en sus orígenes, la escuela europea, sobre todo, estuvo bastante centrada en analizar la estructura de las comunidades de los ambientes. O sea, por ejemplo, analizar qué grupos del zooplancton estaban presentes, qué peces, qué algas estaban presentes, y entonces diferenciar un poco los sistemas en base a sus comunidades, a sus componentes bióticos. Y en cambio, la escuela norteamericana, sobre todo en el siglo XX, en las tipificaciones de ambientes, mucho en Canadá, también en Estados Unidos, se basó más que nada en caracterizar a los cuerpos de agua en base a los ciclos físico-químicos en los cuerpos de agua. Las dos cosas tienen importancia, o sea, las características físicas y químicas y las comunidades que viven en estos ambientes. Hoy día no se concibe hacer una buena tipificación, una buena caracterización, utilizando solo factores físicos y químicos o solo factores biológicos. O sea, es una combinación de las dos cosas. Y las primeras clasificaciones que se hicieron en el siglo XX, como les digo, ya en el inicio del siglo XX, estamos teniendo clasificaciones de los lagos, por ejemplo, que eran meramente descriptivas, o sea, se caracterizaban grupos de lagos por determinadas características. Ahora, más recientemente empezaron a desarrollarse una serie de clasificaciones que son predictivas, no meramente descriptivas, y que se basan en distintos modelos, modelos matemáticos, que están basados en una o en más variables, que involucran relaciones causales con otra variable que nos interesa. Por ejemplo, si nos interesa ver en eutroficación la concentración de clorofila que tienen los ambientes, podríamos analizar, por ejemplo, los nutrientes, o podríamos analizar el tiempo de residencia, es decir, distintas variables que pueden, o si por ejemplo nos interesa ver cómo esos cuerpos de agua se comportan en relación al desarrollo de cianobacterias, podríamos, por ejemplo, incluir en los modelos una serie de variables que nos permitan establecer entonces como categorías, como vamos a ver ahora, de ambientes en base a modelos. Y estas clasificaciones predictivas son muy importantes para todo lo que sería la conservación de los ecosistemas acuáticos y el manejo. Entonces, esta es una definición. Actualmente se habla un poco más, en lugar de hablar de limnología regional, se utiliza más el término, no es que sean sinónimos, pero se pasó más a un abordaje desde el punto de vista del paisaje, y porque ahora van a ver cómo puede influenciar el paisaje, y se habla de landscape limnology o limnología del paisaje. Esta definición que tenemos acá es una definición dada por Patricia Sorano, que es una investigadora que trabaja en Estados Unidos y que trabaja en limnología del paisaje. Tiene un grupo, si ustedes la googlean, con muchos trabajos súper interesantes sobre esto. Y entonces la limnología del paisaje es el estudio espacial de los ambientes acuáticos, que serían lagos, ríos y humedales, y su interacción con los elementos del paisaje, que son acuáticos, terrestres y también humanos, con el fin de determinar los efectos del patrón en los procesos ecosistémicos a través de distintas escalas temporales y espaciales. Entonces, desde el punto de vista de la ecología del paisaje, o de la limnología del paisaje, los lagos pueden llegar a ser considerados en un paisaje grande, digamos, como si fueran parches, ¿no?
Entonces nosotros tenemos un paisaje y los lagos se comportan como parches. O sea, tenemos un lago, entonces es un parche dentro de un paisaje. Y este lago, digamos, no sé si ustedes hicieron ecología ambiental o ecología regional, o tal vez vieron algo de esto en ecología general, pero supongo que tienen un poco el concepto de lo que serían los parches en los paisajes, ¿no? Entonces, los lagos se comportan como parches. Entonces, por un lado está la característica de ese parche, o sea, la calidad del parche, que serían las características, por ejemplo, físicas del parche, como la morfometría o las características químicas de ese parche, los sedimentos, etcétera, ¿no? O sea, la calidad del parche. Por otro lado, tenemos el límite de ese parche, que sería la transición, el perímetro, por ejemplo, o la zona de ecotono, que sería la zona de transición entre el sistema terrestre circundante y el sistema acuático. Esos serían los límites. Por otro lado tenemos el contexto del parche, es decir, las características del entorno. Por ejemplo, el tipo de suelos, por ejemplo, la geología, si hay actividades antrópicas, etc. Y por otro lado tenemos la conectividad, que sería la conectividad de este parche con, por ejemplo, otros parches, otras lagunas, por ejemplo, lagunas que están interconectadas, o lagos que a través de ríos se conectan con otro tipo de sistemas, con humedales, o llegan al mar, es decir, la conectividad que permite un movimiento de los organismos a través del paisaje, por ejemplo, por conexiones acuáticas, por arroyos, por humedales, y también el intercambio de material, ¿no?, entre los distintos parches. Entonces, bueno, acá es una representación gráfica de lo que acabo de decir, que sería la característica del parche, ¿sí? Entonces acá tenemos distintos parches, y acá, digamos, acá tenemos un sistema en donde, por ejemplo, tenemos un parche y tenemos humedales. Bueno, este es un parche o un sistema acuático de una determinada característica. Después tenemos otro tipo de ambientes como lagos, ¿sí? Después tenemos el contexto, que habíamos hablado, bueno, y después las características del parche, las características físicas, químicas, todo lo que nosotros medimos y que podemos determinar para caracterizar la calidad de ese parche. Por otro lado está el contexto, que en este caso, por ejemplo, tenemos que los cuerpos de agua y estos parches pueden estar bordeados por bosque, como en este caso, por ejemplo, puede haber casas alrededor, puede haber, este otro, por ejemplo, está afectado por la agricultura, ¿sí? Entonces, bueno, este sería el contexto. Y por otro lado, la conectividad que hablábamos, ¿no es cierto? Cómo a través de, por ejemplo, arroyos, ríos, humedales, estos parches se conectan. Y por lo tanto las comunidades, puede haber como, digamos, movimiento de organismos a través de estos conectores que hacen que los organismos se puedan desplazar entre un parche y otro. Y también que haya flujo de materiales, ¿no es cierto?, de sustancias que se transportan de un lugar a otro, por ejemplo, materia orgánica. Y por otro lado, tenemos que, en lo que sería limnología del paisaje, tenemos que analizar la escala espacial a la cual estamos trabajando y cuestiones de jerarquía o jerárquicas. Entonces, digamos, la jerarquía mayor que nosotros podemos considerar sería el bioma, cuál es el bioma en el cual estamos trabajando. Después, dentro del bioma puede haber distintas ecorregiones, ¿sí? Por ejemplo, supónganse si el bioma es el bosque boreal, entonces dentro del bosque boreal podemos encontrar distintas ecorregiones, y después tenemos todo lo que sería el sistema hidrológico, en el cual están insertos esos cuerpos de agua, los sistemas lóticos y los sistemas lénticos, y después el ecosistema en sí mismo, el que estamos estudiando. Entonces hay todo, digamos, una escala espacial que tenemos que tener en cuenta y una serie de jerarquías.
Profe, Entonces, esa parte que decía, ¿podrías pasar a la anterior? Esa, la que está una escala más abajo de ecorregión. Esos serían como los parchecitos que mostraste recién. claro, esto sería como la cuenca. O sea, vos Ah, tenés la ecorregión en la cual estás, suponete, qué sé yo, Patagonia, ¿no? Por decirte algo. Estamos en la Patagonia andina. Bueno, esta sería la ecorregión. Pero por otro lado, tenés, suponete, una serie de lagos encadenados en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Entonces, que están, suponete, lagos que están interconectados, que son de origen glaciario, y que hay arroyos que los conectan, hay bosque circundante, entonces tenés como, digamos, todo lo que sería el contexto relacionado claro, con esa cuenca, digamos, con esa cuenca que vale, estás analizando. los ejemplos de los parchecitos como comentaste arriba, de la filmina Claro, esa. claro, sí, como este, por Gracias. ejemplo, sí, y como este. ¿Sí? O sea, es como a una escala menor. Acá ya estamos trabajando a nivel de ecorregiones, y en ecorregiones puede haber más de una cuenca, suponete. O sea, podés tener varios ríos que se conectan con varios lagos diferentes, por ejemplo, ¿no? En la misma ecorregión. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, entonces, bueno, y en estos trabajos de limnología del paisaje, y para hacer clasificaciones predictivas, entonces es necesario vincular a los distintos componentes que tiene el paisaje, que son acuáticos, terrestres y humanos. Entonces acá, como les decía anteriormente, se debe considerar la escala espacial y la jerarquía dentro de cada uno de los tres tipos principales de paisajes, que son el de agua dulce, ¿no? O sea, el sistema de agua dulce que nos interesa, el terrestre, porque esos sistemas de agua dulce están en un contexto terrestre, están insertos en un contexto terrestre, es lo que hablábamos de acá, el contexto, y dentro del contexto también está el humano, ¿sí? Porque están afectados por, como veíamos acá, por las actividades humanas, ya sea, no sé, urbanizaciones, agricultura. Entonces, acá tenemos que dentro del paisaje hay un mosaico, ¿sí? Entonces, tenemos estos parches, y por un lado tenemos entonces, supónganse, esto sería los sistemas acuáticos, donde acá tenemos la escala y la jerarquía, vamos desde una escala más regional hasta una escala más local, y entonces, por ejemplo, en el sistema acuático, digamos, tenemos la precipitación a una escala mayor, a una escala regional, que está actuando a nivel de región, es decir, cuánto es la precipitación en esa región. Luego, por ejemplo, el escurrimiento superficial, que también en una región, de acuerdo a la pendiente, puede cambiar según en algunas zonas puede ser de una manera, en otras puede haber zonas que se escurre más, que se escurre menos, entonces por eso lo tenemos a un nivel de jerarquía un poco menor, pero que también actúa a nivel regional. El agua subterránea, ¿sí? También. Después la red de drenaje, que ya involucra específicamente a, por ejemplo, estos tres lagos, estos tienen esta red de drenaje, y digamos, por ejemplo, ya a nivel local, las características morfológicas del ecosistema, ¿sí? Y luego tenemos, y esto, bueno, me va a determinar también, va a estar relacionado con la conectividad entre los parches. Y en un contexto, el contexto del parche, ¿sí? Va a tener, digamos, un componente que es terrestre y un componente que es humano. También, con distinto grado de jerarquía y de escala, tenemos el terrestre, tenemos, por ejemplo, la historia glaciaria de esos lagos, por ejemplo, la geología, la morfometría de la cuenca, el tipo de suelos y, por ejemplo, las características de la vegetación riparia, ¿sí? O sea, son ejemplos, ¿no? Pero que tienen distintas jerarquías, o sea, esto es más local,
o sea, la vegetación riparia que da el contexto para cada sistema acuático en particular, y la historia glaciaria, por ejemplo, puede afectar a toda una zona muy, muy grande que haya sido afectada, por ejemplo, por la glaciación. Y dentro de lo que sería el contexto humano, perdón, sí, dentro de lo que sería las características humanas que también determinan el contexto del parche, bueno, tenemos también una jerarquía, como por ejemplo todo lo que se hace, digamos, a nivel nacional, regulación, por ejemplo, políticas ambientales a nivel nacional, que me van a determinar que haya zonas por ahí que están más protegidas o menos protegidas de la actividad humana, que haya o no, por ejemplo, deposición atmosférica, contaminación que viene del aire, porque si hay zonas que, digamos, si hay regulaciones que impiden que haya determinadas emisiones, bueno, entonces, o al revés, que no haya regulaciones, y entonces esos cuerpos de agua pueden estar muy afectados, y a una escala regional, todos los ambientes de una determinada región. Después, por ejemplo, a menor escala, la construcción de embalses, la construcción de caminos, de carreteras, el uso de la tierra, que ya afecta, por ejemplo, a conjuntos de sistemas que están más próximos, el uso de la vegetación riparia, por ejemplo, ya más a una escala local, y el uso del ecosistema, ¿sí? ¿Para qué se lo usa ese ecosistema en particular? Una cosa que es importante, que por ejemplo plantea este investigador, que es Soininen, que trabaja mucho en biogeografía y también en cuestiones de paisaje, es que es interesante ver la vinculación entre lo que sería un paisaje con baja heterogeneidad, como este paisaje, donde tenemos, por ejemplo, los ríos y podemos tener lagunas, ¿no?, conectadas. Esta cuenca, por ejemplo, toda esta cuenca tiene, por ejemplo, está totalmente afectada por la agricultura. Por eso tenemos acá las espiguitas. En cambio, esta otra es un paisaje que es mucho más heterogéneo, donde tenemos, por ejemplo, zonas con bosques, zonas sin bosques, o sea, tenemos una mayor heterogeneidad en el paisaje. Y entonces se ve que espacialmente y temporalmente la heterogeneidad del paisaje afecta las características físico-químicas y también la biota, ¿sí? O sea que hay un efecto del paisaje sobre los sistemas acuáticos. Y lo que se ve, por ejemplo, es que los sistemas que tienen, digamos, que están insertos en un paisaje con mayor heterogeneidad y con, por ejemplo, sistemas naturales que no están perturbados, en general son más estables en el tiempo, tienen mayor riqueza de especies, en general, tanto los sistemas terrestres como los acuáticos, que componen este paisaje, y hay como ya, digamos, una mayor estabilidad en el tamaño poblacional de las poblaciones que habitan en este paisaje, tanto las terrestres como las acuáticas en el tiempo, y también de las características físico-químicas. Mientras que los sistemas o los sistemas acuáticos que están insertos en paisajes con muy baja heterogeneidad y muy afectados por la actividad humana, en general pueden llegar a presentar, ¿no?, hipotéticamente, menor riqueza de especies y una mayor variabilidad, que, digamos, poder ser más susceptibles a perturbaciones que me hagan cambiar, por ejemplo, el tamaño poblacional en el tiempo y las características físico-químicas. Entonces, lo que les voy a dar ahora es un esquema para clasificar los ecosistemas de agua dulce con fines de conservación y manejo desde este abordaje de limnología del paisaje, que está propuesto por el grupo de Patricia Sorano. Entonces, por un lado, lo que nosotros tenemos que definir es un estado final homogéneo o respuesta, ahora vamos a ver la diferencia entre estado homogéneo o respuesta homogénea, basados en un objetivo de conservación o manejo.
¿no? Esto un poco lo hablamos cuando yo hablaba de rehabilitación, o sea, fijarnos como un sistema de referencia, por ejemplo, un estado que nosotros consideremos que sea el adecuado para como objetivo de conservación. Por ejemplo, supónganse que la concentración de clorofila no supere, no sé, los 50 microgramos o los 30 microgramos por litro, o por ejemplo que la relación entre dos parámetros, que sería la respuesta homogénea, que ahora lo vamos a ver, sea de tal o cual manera. Entonces eso es definir el punto final para nuestro objetivo de conservación o manejo. A partir de un modelo que se aplican, modelos de clasificación predictivas, basados en los principios de limnología del paisaje, entonces esos modelos de clasificación predictivos permiten permiten obtener clases de ecosistemas que contienen los estados homogéneos que estábamos hablando o respuestas homogéneas. Es decir, uno hace una clasificación de todos los ambientes, después les voy a dar un ejemplo de esto, de todos los ambientes que están en una región, y dice, bueno, tenemos esta clase de ecosistemas, la clase A, la clase B, la clase C, que se basan en estados homogéneos de estas clases, ¿no? O respuestas homogéneas. Y para ello se deben elegir qué variables vamos a colocar en el modelo. Y para cada clase, supónganse que yo defino que, bueno, en esta región tengo 5 clases diferentes, entonces voy a tener que desarrollar después acciones de manejo de acuerdo, digamos, con aspectos sociales también, ¿no? Entonces, por ejemplo, monitorear un subset de ecosistemas de cada clase. Supónganse que tenemos en una región 5 clases de ecosistemas, bueno, entonces no puedo monitorear, supónganse que en la región tengo 10.000 lagos, no puedo monitorear los 10.000 lagos, pero selecciono aquellos sistemas de cada clase, selecciono algunos sistemas y los monitoreo en el tiempo, ¿sí? Entonces, después de hacer el monitoreo, yo tengo que ver si mi modelo, el modelo que yo apliqué, sirvió o no sirvió. Entonces, voy a ver si se ajustó a lo que predecía ese modelo, ¿sí? Y si no se ajustó, voy a tener que incluir por ahí nuevos datos, nuevas variables, para disminuir estos errores de predicción. Entonces, esto es un poco lo que estaba hablando, el esquema para clasificar los ecosistemas de agua dulce con fines de conservación y manejo. Entonces, primero voy a tener que tener objetivos, ¿no? Claros. Entonces después, voy a tener que definir estos estados homogéneos o respuestas homogéneas. Cuando hablo de estados homogéneos, me refiero a que yo puedo obtener, a través de una clasificación, un modelo de clasificación predictiva, por ejemplo, distintas clases. Clase A, clase B, clase C. Estos son, digamos, tenemos las distintas clases y esta es la variable de respuesta. Supónganse que es la clorofila la que tomamos como variable de respuesta, es decir, la biomasa algal. Entonces acá tenemos en esta región, supónganse, 3 clases, según mi modelo. Estos son los diagramas de boxplot con las medias y en los desvíos, y entonces tenemos la clase A, que tiene los valores más altos, después tenemos la clase B y tenemos la clase C, que tiene los valores más bajos. Estos son 3 clases, ¿sí?, homogéneas. Es decir que nosotros, todos los sistemas de mi región, los puedo adjudicar a una de estas 3 clases, supónganse. Estos serían estados homogéneos, que serían estos 3 estados homogéneos. Y la otra posibilidad es aplicar un modelo en base a respuestas homogéneas. Y en este caso es cómo responde, una determinada variable, por ejemplo la clorofila, como variable de respuesta, respecto a una variable explicatoria, por ejemplo el fósforo. Es decir, fíjense que yo acá tengo 3 clases de ecosistemas, 3 clases de ecosistemas acuáticos, el A, el B y el C, que están respondiendo de distinta manera
a esa variable explicatoria. Por ejemplo, fíjense que si yo acá tengo el fósforo, por ejemplo, por decirles un ejemplo, aumenta el fósforo. Bueno, si aumenta el fósforo va a aumentar la biomasa algal, lo sabemos, ¿no? Entonces, pero fíjense que el ecosistema, los ecosistemas que están dentro de la clase C tienen una pendiente menor, ¿sí? O sea, la relación entre el fósforo y la clorofila es esta recta, es esta regresión. Y fíjense que la pendiente es menor, es decir, que a una mayor concentración de fósforo, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a tener que la clorofila va a aumentar menos que, por ejemplo, en los ecosistemas que están en la clase B. Estos ecosistemas son más susceptibles, ¿sí? Porque al aumentar el fósforo aumenta mucho la clorofila, por eso la pendiente es mucho mayor. Entonces tenemos que la respuesta de estos ecosistemas que están dentro de la clase C es diferente. Entonces, en estos modelos, yo lo que defino es respuestas homogéneas, que se basan en regresiones entre dos variables, por ejemplo. Bueno, después voy a volver... Profe, perdón, una Sí. pregunta, o sea, se puede hacer que sea multivariable, ¿no? Por ejemplo, ver la respuesta en base a más de una variable. Eso Sí, también se hace. sí, sí, los modelos podés trabajar con distintas variables, claro. Por Sí. ejemplo, ver eso, lo de la concentración de clorofila en función de la concentración de fósforo, y también puedes poner otra variable que sea si hay macrófitas. Claro, claro. Sí, sí, sí. Podés, por Ok. ejemplo, trabajar con regresiones múltiples, por ejemplo. Está bueno. Bueno, y ahora vamos a ver algunas cosas que se utilizaban más tradicionalmente para clasificar ambientes y que ustedes van a trabajar que se siguen usando por otro lado, y se siguen combinando con modelos predictivos para clasificar ambientes acuáticos. Esto lo van a hacer, van a trabajar con estos métodos en el trabajo práctico. Entonces, en general, cuando se trabaja en limnología regional o en limnología del paisaje, bueno, se recurre a distintos análisis que son multivariados. Y en particular, en limnología regional, se trabaja cuando se trabaja a escala regional, se utilizan distintas técnicas, que son, por ejemplo, las técnicas de clasificación, como los análisis de agrupamiento, o llamados análisis de clúster, y las técnicas de ordenamiento, que son, por ejemplo, el análisis de componentes principales, el análisis de correspondencia canónica, el análisis de redundancia. Estas técnicas permiten comparar un conjunto grande de ambientes, supónganse en una región, yo tengo un montón de lagos, y tengo medidos en esos lagos muchas variables, y entonces los puedo comparar simultáneamente. O sea, con el uso de estos análisis multivariados, ya a partir de el siglo XX, a partir de los años 80, comenzaron a haber muchas clasificaciones y muchos análisis basados en estos métodos de análisis multivariados, ¿no? ¿Ustedes conocen estas técnicas de clasificación y de ordenamiento? ¿Las han visto en otras materias? Yo no. Me suena análisis de clúster, pero Yo así no me tampoco. suena, no tengo idea, la Yo verdad. lo vi bastante en comunidades. Exactamente, en comunidades se ve muy bien. Bueno, entonces vamos a ver algunas de estos, ¿sí? O sea, pero digamos, no me voy a meter con los métodos porque no es el objetivo de la clase. Entonces, vamos a empezar por el análisis de clúster, que es lo más sencillo. Entonces, como les dije, estos análisis permiten, yo les voy a tratar de explicar cómo trabajan estos análisis, ¿no? Y entonces se trabaja con muchas variables simultáneamente. Entonces, supónganse, por un lado tenemos la superficie de los lagos, como una de las variables. Voy a hacer una pausa, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Está grabando, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es una de las variables, que es el área del lago.
Entonces, fíjense, si yo, por ejemplo, solo clasificara mis lagos en función de esta variable, que es el área, acá tendría, por ejemplo, los lagos pequeños y acá tendría los lagos grandes. Pero estos análisis multivariados justamente lo que permiten es usar muchas variables juntas. Entonces, por ejemplo, ahora le agrego otra variable, que es la temperatura media anual de las aguas superficiales. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, que en un sistema de 2 ejes ahora puedo clasificar acá lagos relativamente pequeños, lagos pequeños y relativamente cálidos, porque están con más alta temperatura, y acá, por ejemplo, lagos grandes y fríos. Entonces ahí usé otra variable ya, ¿sí? Y los análisis multivariados, ahora yo no puedo representar en más de 3 dimensiones, pero digamos que justamente lo que hacen estos análisis multivariados es utilizar todas las variables que yo tengo en mi base de datos, y es como que se van haciendo los grupos, o se ordenan las muestras, o por ejemplo en este caso los lagos, de acuerdo a sus semejanzas, pero no en función de una sola variable, como puede ser, no sé, el tamaño del lago, o por ejemplo, la temperatura, sino, por ejemplo, en relación al pH, también en relación a los nutrientes, en relación a la biomasa de fitoplancton, a la presencia de macrófitas o ausencia de macrófitas, es decir, distintas variables, ¿no? Entonces, justamente ustedes lo que van a hacer en el trabajo práctico es trabajar con una matriz, que es como esta, digamos. Esta es la mitad de la matriz porque son muchos más lagos, son 20 lagos los que van a tener en el trabajo práctico, donde tienen, digamos, los lagos son los que están indicados con las letras, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H. Y acá tenemos las distintas variables que se utilizaron, ¿no? Entonces, desde variables cuantitativas, como por ejemplo la clorofila, en miligramos por metro cúbico, fósforo total, pero también hay variables categóricas, que son, por ejemplo, si es monomíctico, si es polimíctico, o, por ejemplo, el origen, que también son variables categóricas, como si es de origen glaciario, tectónico, eólico. Por ejemplo, la presencia o ausencia de algo, por ejemplo, si tiene macrófitas o no tiene macrófitas, que también sería una variable, digamos que tiene 2 categorías, que sería sí o no, ¿sí? Y se puede llenar con ceros y unos. Las floraciones algales, por ejemplo, si presenta floraciones algales o no presenta. Es decir, acá tenemos distintos tipos de variables, pero estas variables que son categóricas, se pueden llevar a números. Es decir, yo, por ejemplo, la presencia-ausencia la puedo poner como ceros y unos, ¿no? O sea, la presencia 1, la ausencia 0. Y las variables categóricas, como por ejemplo distintos tipos de origen, podríamos ponerlo con distintos números también. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, o 0, 1, 0, 2, 0, 3, bueno, se categorizan las variables. Lo mismo la mixis. Entonces, yo voy a pasar, digamos, de esta matriz, que tiene una serie de datos que son quali y cuantitativos, voy a pasar a una matriz, por ejemplo, cuantitativa, ¿no? Con la cual voy a poder trabajar. Entonces, este es el primer paso, ¿no es cierto? La confección de esta matriz que se llama matriz básica de datos. Después, el programa lo que hace, esto no lo hacen a mano, pero para que entiendan el procedimiento, el programa lo que hace es confeccionar una matriz de semejanza. ¿Cómo se confecciona cómo confecciona el programa esa matriz de semejanza? Bueno, analiza todas las variables, es decir, todas estas variables que están acá, y ve qué semejanza tienen, por ejemplo, utilizando un coeficiente, que puede ser, por ejemplo, un coeficiente de correlación, o un coeficiente de similitud, cuán semejante es cada uno de los lagos con otro, por ejemplo, cuán semejante es A con B, A con C, A con D, y todas las combinaciones posibles, B con C, B con D, etcétera, etcétera. Entonces, se confecciona el programa una matriz de similitud o de semejanza, ¿sí? Donde acá están las variables y acá están los lagos. Y luego se ejecuta el método de agrupamiento. Estamos explicando la técnica de clúster,
que es la de agrupamiento. La de ordenamiento trabaja un poco distinto. Entonces, para esta matriz de semejanza, se utilizan distintos índices de similitud que permiten comparar los lagos entre sí, que son índices cualitativos, que se trabaja con ceros y unos nada más la matriz, o índices cuantitativos, ¿sí? Esto ya lo van a ver en el trabajo práctico. Pero la idea es la misma, entonces lo que yo voy a obtener finalmente es un clúster o dendrograma, en la cual, acá yo tengo la similitud, y valores más altos quiere decir que son más similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, por darles un ejemplo, esto es un análisis de agrupamiento. Estos tres lagos que están acá, A, D y B, son lagos que son muy similares entre sí porque están unidos a un valor alto de similitud. Entonces acá tenemos un grupo de lagos. Acá podríamos decir que tenemos otro, pero tenemos, bueno, menor grado de similitud. El nivel de corte de estos grupos se determina por ahí, uno puede decir, bueno, más de 0,6, ¿no? Este es otro grupo, ¿sí? Entonces, bueno, yo ahí voy definiendo grupos de lagos con la técnica de agrupamiento. Esto sería la técnica de clúster, que la van a aplicar en el trabajo práctico. Y esto es otro método, que es un método de ordenamiento, que en este caso en particular es un RDA, es un análisis de redundancia que hicimos con datos que está basado en grupos funcionales del fitoplancton y características ambientales. Es decir, por ejemplo, este análisis me permite utilizar, ya es un poco más complejo, yo puedo utilizar, perdón, vamos a volver antes, solo datos físicos y químicos y hacer un análisis de ordenamiento que es un análisis de componentes principales, donde el análisis me va a tirar, o sea, va a analizar todas las variables que yo tengo, pero voy a tener, en vez de un agrupamiento de los puntos, de los lagos, en vez de agruparlos como teníamos acá, esos lagos se van a ordenar en relación a ejes. Y los ejes van a explicar, o sea, el primer eje en general es el que explica la mayor variabilidad, y el segundo eje explica un poco menos, y así sucesivamente. El programa permite ordenar, en este caso los lagos, en el espacio en relación a los distintos ejes. Cada uno de los ejes, por ejemplo en un análisis de componentes principales, en realidad está formado por todas las variables, pero hay algunas variables que pesan más. Por ejemplo, ahora después se los voy a dar con otro ejemplo esto. En el caso de, por ejemplo, el eje X, ¿no?, que sería el primer componente principal, supónganse, pesa más la temperatura, por decirles algo, ¿no? O sea, pesan todas las variables que yo coloco, pero pesa más la temperatura. Entonces, y si pesa de manera positiva, si por ejemplo la temperatura está correlacionada positivamente con este eje, quiere decir que hacia acá, hacia arriba, digamos, hacia la derecha, tenemos los sistemas, se ubican los lagos con mayor temperatura, por decirles algo, ¿no? Y en relación al eje Y, supónganse que pesa más, supóngase, el fósforo, ¿no? Entonces quiere decir que si la correlación es positiva con el fósforo, entonces hacia arriba se van a ubicar lagos que tienen más fósforo, por ejemplo. Pero siempre están pesando todas las variables, pero hay algunas que pesan más. Esos son los métodos de ordenamiento. Después se los voy a explicar con otro ejemplo y lo van a entender mejor. Ahora, en este otro ordenamiento, que no es un análisis de componentes principales, sino un análisis de redundancia, en realidad lo que tenemos son dos matrices, una que es físico-química y la otra que es biológica. En este caso, la biológica estaba dada por los grupos funcionales de fitoplancton. O sea, mis variables eran grupos funcionales de fitoplancton, ¿sí? Entonces, yo en los distintos lagos tengo distintos grupos funcionales. Esa es otra posibilidad, tener como variables a los organismos.
Entonces, en este caso, las variables son los distintos grupos funcionales. Y tengo otra matriz que es físico-química. Este análisis de redundancia, como el CCA también, permite relacionar una matriz biológica con una matriz abiótica. Y entonces yo tengo un ordenamiento de los lagos acá. Esto es un estudio que hicimos nosotros, bueno, estos son lagos. Los que están en celeste son lagos de Chubut y Santa Cruz, que son cordilleranos. Los lagos que están, los puntos verdes, son lagos de Chubut y Santa Cruz, pero de la meseta patagónica. Acá en gris tenemos los lagos de Antártida, y acá en violeta tenemos lagos de Tierra del Fuego. Esto fue una transecta que nosotros hicimos de lagos desde Chubut hacia la Antártida, ¿no? Muestreando distintos lagos. Entonces, fíjense, acá pusimos distintas variables ambientales, y entonces los grupos funcionales del fitoplancton estaban explicados por variables ambientales. ¿Y cuáles eran las variables ambientales? Bueno, que influían estas que están acá, sobre todo la latitud, el KD, el nitrógeno inorgánico disuelto, la clorofila y el carbono orgánico disuelto. Y en este análisis, los dos primeros ejes, el eje 1 y el eje 2, explicaban un 80%, más de un 80% de toda la variabilidad. Es decir, que la mayor parte de la variabilidad estaba explicada por los dos primeros ejes. En los análisis de ordenamiento, digamos, justamente los ejes, cuando uno hace un análisis de ordenamiento, lo que busca es tratar de reducir esa variabilidad y de poder hacer una descripción que nos permita, digamos, con los primeros ejes, encontrar la mayor parte de la variabilidad. Entonces, lo que nosotros vemos con esto es que en las diferencias está pesando mucho la latitud en la cual se encuentra el cuerpo de agua, pero también el KD, si son lagos más turbios, más claros, también la concentración de clorofila, ¿sí? Hacia acá, por ejemplo, se ordenan lagos que tienen más clorofila y son valores más altos de KD, o sea que son más turbios, ¿sí? Entonces hacia acá se ordenan lagos que están a mayor latitud, que son los lagos antárticos, pero que a su vez también tienen, porque vamos hacia la izquierda, valores más bajos de carbono orgánico disuelto, ¿sí? Porque si el carbono orgánico disuelto aumenta hacia ven la flecha, entonces hacia acá tenemos valores menores. Y bueno, y así esto me permite ver que, por ejemplo, en la estructura del fitoplancton están pesando estas variables. Bueno, y ahora les voy a dar un ejemplo de una de las clasificaciones predictivas que cuando hablamos de las clasificaciones predictivas que se usaban estableciendo estados homogéneos o respuestas homogéneas, esto es un estudio también del grupo no me acuerdo si es el grupo de Sorano, pero digamos, es un estudio que se hizo para restauración de lagos en relación a la eutroficación en Estados Unidos, y se utilizaron los criterios de nutrientes establecidos por la EPA, por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y se utilizaron datos de clorofila, datos de fósforo total, de profundidad, datos de área de la cuenca. Entonces, acá se incorporaron variables predictivas de paisajes terrestres, acuáticos y antrópicos que influyen sobre los ecosistemas de agua dulce, en esos contextos que vieron, que les di al principio, que eran las características del paisaje de agua dulce, las características del paisaje terrestre y las características humanas, y estas son las variables que se incorporaron, como por ejemplo cuál era la ecorregión, la precipitación media, el escurrimiento superficial, bueno, el tiempo de residencia, bueno, toda la profundidad del lago, también con distinta jerarquía, ¿no? Como habíamos visto. Lo mismo para el paisaje terrestre, y lo mismo para lo que serían los efectos humanos. Entonces todo esto se incorporó en este modelo. Entonces se probaron 3 clasificaciones, ¿no? En base 2 con estados homogéneos, que fue uno en base al fósforo total
y otro en base a la clorofila A, es decir, se obtuvieron clases homogéneas de ecosistemas acuáticos que en base a estas dos variables, ¿no? Por ejemplo, en una con el fósforo y en la otra la clorofila, porque el objetivo principal, ¿cuál era? La eutroficación. Entonces elegimos dos variables que están relacionadas con la eutroficación. Y el tercer modelo, digamos, la tercera clasificación se basó en respuestas homogéneas, es decir, la respuesta de la clorofila al fósforo total. Bueno, y acá se aplicaron otros modelos, digamos, otras técnicas diferentes a las que les mencioné, de técnica de clúster o técnica de análisis de componentes principales y demás, sino que son otros tipos de análisis. Por ejemplo, bueno, obviamente no voy a entrar en detalle, pero CART crea clases con estados homogéneos, y entonces hicieron uno para clorofila y otro para fósforo total, y después usaron un modelo bayesiano que crea clases con respuestas homogéneas, ¿no? Y entonces se identificaron clases de lagos con relaciones homogéneas entre el fósforo y la clorofila. Y esas clases que se obtuvieron con los modelos, en el caso de los modelos de clases homogéneas, estos dos, las clases se compararon por medio de ANOVAs, para ver si realmente las clases tenían diferencias significativas, y en el caso del modelo funcional de respuestas homogéneas se aplicaron regresiones. Entonces, estos son un poco los resultados, ¿no?, de este estudio que hicieron en Estados Unidos para ver el tema de las clases homogéneas y las respuestas homogéneas de todos estos ecosistemas que ellos estudiaron, y encontraron, por ejemplo, para el fósforo 7 clases, que están acá, y para la clorofila 3 clases. Y para las relaciones homogéneas entre fósforo y clorofila, encontraron 3 regresiones diferentes. Es decir, 3 clases, ¿sí?, diferentes, de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cómo sea esta respuesta, la restauración, por ejemplo, que uno tiene que aplicar es diferente, porque los sistemas que tienen un modelo de este tipo, es lo que les había dicho antes, o sea, rápidamente pueden aumentar mucho su clorofila cuando aumenta el fósforo, y esto tiene otro tipo de respuesta. Entonces, bueno, se van a aplicar, o sea, cuando se hace un trabajo de restauración o de manejo, se tiene que tener en cuenta cómo son las respuestas, ¿no? Una pregunta. Ahí cuando decís que es de tipo 1, 2 o 3, ¿es según la pendiente que obtenés? Si es más Claro. fuerte es de 1. Sí, sí, sí. Entonces, la pendiente y también la ordenada al origen influye, ¿no? Porque por ejemplo, empieza acá y este otro empieza acá. Ok. Bueno, y todas estas clasificaciones fueron definidas a esas variables predictivas regionales que les mencioné anteriormente, que estaban en ese cuadro, ¿no? Y en algunos casos incluso subregionales, como la profundidad del lago o el uso de la tierra. Entonces, bueno, nada, encontraron esto, las 7 clases para el fósforo, las 3 clases para la clorofila, y bueno, pudieron determinar, digamos, mapear acá con colores, ¿sí?, las clases para el fósforo, las clases, perdón, acá estaba señalando mal, ¿no? Todas estas son las 7 clases para el fósforo, que están acá. Después acá son 3 clases para la clorofila, que están mapeadas, y las 3 clases, y después deben haber hecho, bueno, ahora no me acuerdo bien, porque en el tipo 2 también hay otra subdivisión, que es el 2.3 y el 1.3, pero eso no me acuerdo mucho. Pero bueno, básicamente lo que se hace entonces es poder definir. Entonces yo ya, por ejemplo, sabiendo esto, sé que si, bueno, quiero hacer un manejo de lagos en esta zona o restaurar, bueno,
todos los lagos que se encuentren acá a lo mejor van a tener respuestas similares, ¿no? Entonces eso es importante, poder conocer, porque uno no puede a veces monitorear todos los ambientes. Bueno, y ahora vamos a pasar a un poco hablar de las grandes regiones de lagos en la Argentina, de las limnorregiones. Y bueno, en primer lugar, tenemos que decir que en la República Argentina se reconocen 3 regiones geomorfológicas llamadas de primer orden. Esto en base a la geomorfología. Esto es un trabajo de Iriondo de 1989, pero que estas regiones geomorfológicas después a su vez tienen limnorregiones. Entonces, las 3 regiones geomorfológicas básicas que definió Iriondo fueron la cordillera de los Andes y las montañas asociadas, las grandes llanuras y la Patagonia, pero la parte de la meseta patagónica, ¿no? Perdón. Bueno, está grabando, ¿no? Entonces, decíamos, la cordillera de los Andes y las montañas asociadas, las grandes llanuras y la Patagonia, la meseta patagónica. Entonces, los Andes, digamos la región de los Andes, los principales procesos de la formación de los lagos son de origen glaciario o tectónico, que sería, digamos, predominan en esta zona. En las grandes llanuras, que se encuentran en las provincias centrales y en el noreste, predominan principalmente procesos de sedimentación, también hay algunos cuerpos de agua neotectónicos, y es toda una zona muy, muy grande donde hay distintos tipos de climas, climas húmedos, secos, con desarrollo de humedales, lagunas someras. Por eso dentro de estas regiones geomorfológicas de primer orden vamos a tener otras limnorregiones diferentes, ¿no? Y después tenemos la Patagonia, lo que llama Iriondo Patagonia, pero que sería la zona de la meseta, que son paisajes dominados por mesetas basálticas, pero también hay conos aluviales que se originan en la cordillera, hay lagos tectónicos, y hay algunas depresiones que se formaron por erosión eólica, por acción del viento. Esas serían las 3 de primer orden. Ahora, Perdón, sí, profe, ¿qué sí, sería balsáticas? basálticas, de Sí. basalto, geológicamente son de basalto, son unas rocas muy, muy duras. Ah, ok. Y bueno, y en la Argentina lo que tenemos, como ustedes saben, es una gran variabilidad de climas, ¿no? Tenemos climas de norte a sur, que varían desde tropical húmedo hasta frío templado, por ejemplo, desde el norte de nuestro país, ya sea el noroeste o el noreste, y después hacia abajo, hacia Ushuaia, tenemos climas más fríos, y después tenemos de oeste a este, esto es muy importante, que esto ya también lo habíamos visto en otro de los seminarios, tenemos un aumento de la aridez debido a la cordillera de los Andes. Entonces esto determina que haya una amplia diversidad de ambientes acuáticos. Entonces, ahora sí, digamos, además de estas regiones geomorfológicas de primer orden que tienen que ver con los procesos geomorfológicos, los anteriores que yo les mencioné, estos investigadores propusieron regiones geográficas de lagos, ¿no? Que son limnorregiones. Entonces tenemos, por ejemplo, acá la Puna, que sería donde están los lagos de altura principalmente. Después, 2, toda esta región tan grande, que es toda la llanura chaco-pampeana, que tiene una diversidad de ambientes muy grande, ahora vamos a ver. El 3, que sería toda la zona de las sierras peripampeanas. El 5, que es toda la meseta patagónica. Y el 6, que sería la meseta misionera. Perdón, me salté el 4, que es la Patagonia andina. ¿Sí? Patagonia andina. Entonces, la Puna, como les dije, los lagos de altura. La llanura chaco-pampeana tiene muchos ambientes distintos. Por ejemplo, en el Chaco hay lagunas, hay una zona de bañados en el río asociados al río Uruguay, está el sistema del
de Liberá, y los esteros de Liberá, está el río Paraná y todas las lagunas asociadas, están todas las lagunas pampeanas, que están asociadas a ríos, pero también hay otras que no están asociadas a ríos, que son endorreicas. Y después, por ejemplo, en las sierras peripampeanas hay valles que también tienen cuerpitos de agua y tienen arroyos que son exorreicos, y hay bolsones que son cuerpitos de agua que son endorreicos, y después en la Patagonia andina tenemos una enorme cantidad de lagos, que son todos los lagos andino-patagónicos, que son de origen glaciario, o también algunos que tienen influencia volcánica. Y en la meseta patagónica tenemos lagos exorreicos, que están relacionados con ríos, pero también tenemos muchas cuencas endorreicas, muchas que tienen influencia tectónica en las mesetas, y lagos, por ejemplo, húmicos en Tierra del Fuego, con gran cantidad de desarrollo de fagnum, por ejemplo, que luego se pueden transformar en turbera. O sea, estos cuerpitos de agua que son chiquititos, que están en las turberas. Y luego tenemos la zona de la meseta misionera, que hay algunos lagos que están relacionados con esta formación geológica que es el escudo brasileño. Entonces, bueno, nada, algunas fotografías. Esto es un lago andino, que es el lago argentino. Después tenemos un lago de meseta, que esto es un lago de la meseta del Strobel, en Santa Cruz. Después acá tenemos esteros y lagunas en la provincia de Corrientes. Bueno, y acá lo que les voy a dar es estudios que se han hecho en regiones particulares de la Argentina, mediante este abordaje regional, de limnología regional que venimos charlando, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, este es un estudio que se hizo, digamos, de ordenamiento de lagos de la Argentina, donde en relación a, acá también se usó un análisis de componentes principales, y acá tenemos los componentes, no necesariamente siempre en el eje X tiene que ser el componente 1, ¿no? Pueden combinarse de otra manera. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el componente 2 en el eje de las X y el componente 1 en el eje de las Y. Y entonces acá, fíjense, se formaron distintos grupos, o vamos a hablar mejor de ordenamiento, ¿no? Porque es un análisis de ordenamiento, no de agrupamiento, pero se pueden definir como distintos grupitos, que sería todos estos, que serían las sierras peripampeanas, estos los cuerpos de agua de la región chacopampeana, algunos se solapan un poco, cuerpos de agua de la meseta patagónica, acá cuerpos de agua de la Patagonia andina, y acá tenemos algunas variables que son importantes, como la temperatura, la altitud, el oxígeno disuelto, ¿sí? La profundidad. Entonces, son las variables que están pesando en este ordenamiento. Acá están por ahí, por ejemplo, tenemos el componente principal 1 y el componente principal 2. El 1 explica un 51% de la varianza, y el 2 explica un 14%, entonces en conjunto están explicando más o menos un 65% de la varianza, y las variables que están más correlacionadas, ya sea negativamente o positivamente, con el componente 1, en este caso, por ejemplo, la temperatura del agua, la temperatura en el fondo, bueno, la alcalinidad, etcétera, distintas cosas que tienen un coeficiente de correlación muy alto con el componente 1. Y acá, en el componente 2, vemos, por ejemplo, la latitud como importante, ¿sí? Fíjense. También tenemos el oxígeno disuelto en el fondo. Por ejemplo, acá, si el oxígeno disuelto en el fondo está con el componente 2, está de forma negativa, quiere decir que, quiere decir que hacia acá, digamos, tenemos mayor concentración de carbono, de oxígeno, ¿sí? Que serían los casos de
los lagos oligotróficos profundos, que tienen alta concentración de oxígeno en el fondo, hacia acá. Bueno, y esto, digamos, en este estudio, que viene del trabajo anterior que les mencioné, de Quirós y Drago, hicieron para todos los lagos de Argentina con las variables principales. Y después se puede hacer un foco a nivel regional en regiones particulares, por ejemplo, lagunas pampeanas. Entonces, esto lo vamos a ver con más detalle, pero en las lagunas pampeanas hay lagunas que son claras vegetadas, con macrófitas sumergidas, y lagunas turbias con elevada biomasa de fitoplancton. Entonces, lo que encuentran estos investigadores, esto es otro estudio, que también lo hicieron por análisis de componentes principales, se utilizaron distintas variables. Por ejemplo, este es el primer factor y este es el segundo factor. Acá, por ejemplo, se separan todas las lagunas turbias, y acá se separan todas las lagunas claras, y acá las flechitas nos están indicando, por ejemplo, que, digamos, hacia dónde crecen determinados parámetros, ¿no es cierto? Determinadas variables. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que el fósforo total tiene una correlación negativa con el primer componente, también con la clorofila, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que sea negativa? Bueno, hacia acá, hacia arriba, disminuye la clorofila y disminuye el fósforo total. Entonces las claras tienen menos fósforo y tienen menos clorofila, ¿sí? Al revés, para este lado, para abajo, digamos, si la correlación es negativa, quiere decir que para abajo, entonces las turbias tienen más clorofila y tienen más fósforo. Bueno, Profe, una pregunta. ¿Cuáles serían el primer factor y el segundo factor? ¿Lo que vos determines? No, esto te lo da el programa. O sea, por eso les digo, esto es un análisis de componentes principales, que es un análisis multivariado, como también el RDA es un análisis multivariado, donde el programa lo que hace es tomar todas las variables que vos pusiste en el programa, o sea, toda tu matriz, toda, completa, y va, digamos, haciendo las similitudes entre los sitios, ¿sí?, en base a todas esas variables. Y va sacando componentes que explican esa variabilidad. Los componentes son como que los puedes representar por los ejes, ¿sí? El primer componente, que tiene peso de todas las variables, pero algunas pesan mucho más, es el que te explica la mayor variabilidad entre todas las muestras que pusiste. Entonces, por ejemplo, vos pusiste un montón de variables, ¿sí?, de un montón de lagos, pero esos lagos, el primer componente lo que te dice es, bueno, ¿qué está pesando más acá? Bueno, acá pesa, por ejemplo, son los que tienen la mayor correlación, ¿no? El fósforo pesa mucho, la clorofila pesa mucho, el nitrógeno pesa mucho. Estos son los que puso acá, son los que más pesan, ¿no? Entonces, quiere decir que este primer factor está, de alguna manera, matemáticamente, está determinado, el programa lo determina en base a todas las variables que pusiste, pero es el que explica la mayor variabilidad, la mayor varianza entre los datos, ¿sí? O sea, los datos se diferencian principalmente, digamos, el primer componente, fíjate que te explica un 52% de toda la variabilidad que vos tenés en tu set de muestras, ¿sí? Y en ese primer componente, que obviamente lo hace el programa, ¿sí?, están pesando todas las variables, y algunas están pesando mucho, que son las que le tienen la mayor correlación con ese componente. ¿Se entendió más o menos? Sí, ahora lo entendí mejor. Bueno, sí, esto hasta que uno no lo hace, cuesta captarlo, pero después, digamos, porque es imposible, digamos, representar gráficamente todas las variables, ¿no es cierto? Esto pensá que sería como un espacio multidimensional, que sería imposible de representar. Pero el primer componente nos está resumiendo todas las variables, pero nos está dando más peso a las que
Por eso siempre el primer componente es el que explica más. Si el análisis multivariado que hiciste no es muy bueno, empieza a pasar esto, ¿no? No es muy bueno, no, como que no te sirve mucho. Por ejemplo, si el primer componente te explica, no sé, un 25%, el segundo te explica un 20%, el tercero te explica otro 15%, y así es como que vos no podés resumir en los primeros componentes la variabilidad de todo tu universo que vos pusiste ahí. Pero por lo general, cuando vos tenés ambientes diferentes, podés entonces con estas técnicas exploratorias, que son técnicas exploratorias, ¿no? Definir como conjuntos de datos que se parecen más entre sí y ver cuáles son los parámetros que están pesando más. ¿Sí? Bueno. Bueno, y nada, en esta región, que bueno, este es el trabajo de Quirós, lo que él ve es que estas lagunas claras y turbias, que se diferencian por el análisis, pero esto, digamos, lo voy a pasar un poco porque va a ser objeto de otra clase, está aumentando mucho en la región la cantidad de lagunas que están en estado turbio por un efecto justamente de la acción del hombre sobre el humedal pampeano, ¿no? Entonces hay muchas modificaciones, efectos antrópicos que tienen que ver con el uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra, sobre todo la agricultura, procesos de canalización, cambios de drenaje, represado de cuerpos de agua, ¿sí? Urbanización no regulada, que van haciendo que, obviamente, esta clasificación que nosotros obtenemos vaya también sufriendo modificaciones porque el hombre va alterando, ¿no es cierto?, los cuerpos de agua. Bien, esto lo vamos a pasar porque tiene que ver con esto, pero vamos a volver sobre esto, o sea, obviamente las lagunas han ido cambiando a lo largo de los años, sobre todo en el último siglo, y hay una tendencia al aumento de lagunas turbias, ¿sí?, tanto en la pampa central como en la pampa deprimida. Bueno, y quiero comentarles algo también de los estudios a nivel regional, pero en ríos, ¿sí? Porque no solamente estos estudios se hacen en sistemas lénticos, sino también en ríos. Entonces, una cosa muy importante cuando uno utiliza, digamos, cuando tiene que hacer un estudio regional, es delimitar la cuenca. Y esto ustedes ya lo habían visto porque vimos la clase de ríos, que tenemos una cuenca, acá tenemos esta es toda una cuenca, por ejemplo, y acá tenemos dos subcuencas, ¿sí? Y acá tenemos ríos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden. Entonces, es importantísimo cuando uno trabaja en sistemas lóticos delimitar la cuenca. Un poco en esas imágenes de Landscape Limnology que les mostré al principio, esto estaba mostrado, ¿no es cierto? Entonces, definir un poco estas cuencas de drenaje, y entonces, ¿cuáles serían los procesos y causas de variabilidad de la cuenca, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede cambiar también en esa cuenca? Entonces, el clima, que me va a determinar, porque obviamente en una cuenca puede haber cambios en el clima, ¿no? Desde las nacientes desde las cabeceras hacia las desembocaduras, puede haber, entonces el cambio en el clima me puede determinar cambios en la disponibilidad de agua, en el tipo de vegetación, en la escorrentía, erosión, ¿sí? Después cambios geológicos, ¿sí? O sea, va a haber cambios en el tipo de suelo, en las rocas que están asociadas, ¿sí? Y entonces esto va a afectar la composición química. Si la estructura también cambia, por ejemplo, puede haber fallas que van a condicionar la distribución del agua. La vegetación, por ejemplo, ¿sí?, que va a influir, va a estabilizar, por ejemplo, las márgenes, como ya vimos, es importante la vegetación riparia, y va a determinar el tipo de la diversidad de hábitats, va a aportar materia orgánica al río, la vegetación. El caudal, que, digamos, está afectado por el régimen hidrológico. Bueno, entonces, el caudal, que depende del régimen hidrológico, y va a haber también
hay la diversidad hidráulica, que un poco lo vimos también cuando vimos ríos, cómo es esa cuenca, por ejemplo, cómo es el cauce, perdón, no la cuenca, sino cómo es el cauce, ¿sí? Si hay meandros, si hay brazos abandonados, si hay zonas con mayor o menor velocidad de la corriente, y esto va a influir muchísimo en las comunidades. El agua subterránea, que va a contribuir al mantenimiento de un caudal basal en los ríos, y bueno, después factores más bien asociados a la parte humana también, tal cual como lo veíamos en los sistemas lénticos, las características particulares, la estética de la cuenca, que puede producir también impactos económicos, impacto en la recreación, y bueno, todos los factores sociales y económicos que también están influyendo, ¿no? Y que son parte integrante de la cuenca y afectan a los ríos. Entonces eso también es importante para cualquier acción de manejo, como veíamos antes, o por ejemplo de rehabilitación. Y bueno, y esto nada, esto vamos a pasarlo porque era solamente para mostrarles que esto puede cambiar muchísimo, digamos, muchas cosas pueden cambiar a lo largo del río, según lo que, por ejemplo, veíamos en la teoría del continuo, en ríos, por ejemplo, de primer orden, ¿no? O sea, por ejemplo, ríos del curso superior, curso medio, que ya tenemos un número de orden mayor, o curso inferior, que tenemos mayor número de orden, y cómo puede cambiar, por ejemplo, la relación P sobre R. Bueno, y entonces hasta acá, no sé si tienen consultas para hacer. Creo que no por ahora. Bueno, Por ahora no. esta clase les va a servir también para algunos conceptos teóricos para justamente el trabajo práctico que les comenté que van a hacer de limnología regional, ¿sí? Que también tienen en la guía todo explicado eso. Así que bueno, por hoy dejamos la clase, voy a parar la grabación.